Bueno, muy buenos días. Voy a explicarles la clase virtual número 6, un pequeño video, no muy extenso. Habíamos terminado en la clase anterior con los intereses criollos posteriores al proceso de independencia. Habían estado trabajando con el texto de Manuel Belgrano. Vamos a ver, un poquito más pequeño. Bien. Bueno, espero que ustedes puedan ver el cambio. Lo que yo les dije a continuación es un texto sobre los procesos de independencia en todo el continente, desde 1810 a 1820. Vamos a hacer primero esa división, los primeros 10 años de la Revolución. Y tienen que ver con por qué se generaron esos cambios. Hay dos elementos que yo marco con azul acá, que lo van a poder ver, que es reformas borbónicas. Quiere decir, ¿borbónicas de dónde? La monarquía española, la familia española, se le llama la familia de los Borbones, y cuando llegan al poder empiezan una serie de reformas que en realidad generan mucho descontento acá en la colonia, entonces esas reformas no van a ser consideradas de buena manera. A eso sumado a todos los otros problemas, el contrabando, los ideales revolucionarios nuevos que aparecían, la destitución del rey Fernando VII, preso por Napoleón, van a llevar a que estallen los procesos revolucionarios. Estoy retomando lo que ya veníamos trabajando. Fíjense que ahí también hay un montón de fechas que hablan acerca de cómo 1810 fue un año de las revoluciones, del inicio de las revoluciones en las principales capitales virreinales. Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que iban mencionando? ¿Y qué es lo que iban, cuáles eran las ideas que se iban gestando en ese territorio? Uno de los elementos que yo este año quiero revisar, y es que muchas veces se deja de lado el rol de los sectores populares, de los criollos y también de las mujeres. La historia oficial que hemos siempre estudiado, tradicionalmente se ha estudiado, ha dejado de lado a esos sectores. Entonces es una historia que ha sido como clasista, diciendo, bueno, solo los ricos o ciertos sectores intelectuales hicieron la revolución. No, los sectores criollos, los gauchos, los esclavos, las personas sometidas a la esclavitud tuvieron un rol fundamental en ser las personas que iban al campo de batalla, y las mujeres también. Entonces no solo ha sido la historia clasista, sino que también patriarcal en ese sentido, como si solo los hombres hubieran realizado esto y la mitad de la población hubiera participado, todo lo contrario. Para eso yo les pongo el texto de María Remedios del Valle, que se considera la madre, una mujer africana sometida a la esclavitud, muchas veces la van a llamar mulata. Ya después vamos a explicar esto de las clasificaciones por color, es muy racista, por eso no lo uso. Eh, Se la considera la madre de la patria, o de la matria. Y ahí, después de esto, de la imagen, viene un texto que les cuenta, relata un poco, porque la verdad es que no estoy muy segura de que hayan podido tener este tipo de información. Y hay una actividad. Fíjense que lo que voy a tratar es que el texto, son 5 hojas la clase virtual, pero traté de que fuéramos poniendo actividades, un texto, algo corto y una actividad para que no sea tan confuso. Entonces ahí tienen 3 actividades. La primera, fíjense que van a tener que vincular con el mapa de la clase virtual número 5, la anterior, donde aparecían las campañas militares de San Martín y Bolívar, y había un cuadro de información al lado. Bueno, ahí se tienen que volver a eso porque tienen que empezar a vincular contenido. Por eso insisto en que tienen que estar en las clases. Primer consigna, teniendo en cuenta el mapa de la clase virtual número 5 y la información que acabas de leer, toda la información, resuelve. ¿Quiénes tuvieron un rol fundamental en el desarrollo de los levantamientos revolucionarios en las principales capitales virreinales? ¿Quiénes fueron gestando esto? ¿Qué fue pasando? ¿Qué personas? ¿Qué sectores? En base al texto de María Remedios del Valle, explicar cuáles eran las actividades que las mujeres llevaron a cabo durante la lucha de independencia. Poder identificar qué rol, qué acciones cumplieron. Y en la 3 sí, me gustaría que ustedes puedan responderme si conocían el rol de las mujeres en estos procesos históricos. Quizás no conocían el de Remedios del Valle, quizás de otras, y de dónde lo obtuvieron esa información. Me gustaría que me contasen, es como una pregunta como para recabar información. Después pasa una explicación docente, porque el proceso revolucionario no solo implica que se desarrolle en el campo de batalla, sino también en el mundo de las ideas. ¿Qué es lo que pasó después con el pensamiento de estos sectores que deseaban el proceso de independencia y liberarse de España? En eso estaban de acuerdo, pero después empezaron a aparecer ciertas diferencias entre estos sectores. Por eso ahí, en las formas de gobierno que van a empezarse desde 1810, específicamente en el Río de la Plata,
No vamos a mencionar los gobiernos revolucionarios, digamos, no quiero que se aprendan de memoria, no me interesa. Vamos a trabajar con criollos conservadores, ¿sí? Y criollos liberales. Y ahí tienen una actividad que es elaborar un cuadro comparativo en el cual pueden identificar, ¿sí? Conservadores, liberales, en qué coinciden una columna y la otra diferencias, morenistas y saavedristas. Después vamos a pasar a la economía, porque no solo la revolución significa un cambio de gobierno, de dejar de ser colonia y empezar a gestar un país, o empezar a tratar de hacer un país, sino que también la guerra impacta mucho, 10 años de guerra, o por lo menos en nuestro caso 6, perdón, afectan el desarrollo económico. Entonces ahí lo que va a ir hablando acerca de Buenos Aires y lo que los porteños o los Buenos Aires llaman lo que son las provincias del interior. Cuando pensamos en las provincias, no piensen en incorporar la nuestra porque todavía no existe como provincia. Pero fíjense que les va a hablar el texto acerca de la economía, la diversidad, los cambios, y tienen un cuadro que yo ya se los hice. Dice cuáles son las provincias de la región del noroeste, de la región andina, región central y litoral. ¿Por qué los divido en regiones? Porque no es una división política, sino es una división económica por regiones y las actividades que hacían las regiones. Esas regiones, qué pasaba en la etapa colonial y qué cambios debieron afrontar durante el proceso de independencia. A partir de eso tienen que el cuadro trabajar con mapa. En un mapa, 2 mapas, van a marcar la información de la columna de esas regiones con distintos colores, son 4 regiones, así que 4 colores diferentes, y los productos. Productos, por ejemplo, si tienen textiles, pueden hacer como un ovillito de hilo, usar figuras geométricas y después la referencia marcar a qué se refieren. Y después en el otro mapa, marcar qué pasó, qué transformaciones sufrieron en esas regiones durante el proceso de independencia. Bien, fíjense que tienen opciones del mapa. Pueden imprimir los mapas, que les dejé 2 copias en blanco. Bien, si pueden imprimir, bien. Si no pueden hacerlo, no es necesario ir comprarlo. Podemos movilizarnos, digamos, hay ciertas posibilidades. No estamos en una cuarentena absoluta, sino en distanciamiento social. Pueden calcarlos o también pueden trabajar en la compu del PowerPoint. Si lo van a hacer eso, me tienen que escribir y decir, profe, pásame los mapas para yo poder editarlos. Bien, después vamos a aparecer, ya trabajamos política, la parte de la guerra, la revolución, la parte militar, la parte política, liberales, conservadores, económico y ahora lo social. Si bien ya hemos mencionado los sectores sociales, los criollos, también qué pasaba con el tema de los gauchos, la gente pobre, la que va a las campañas militares y demás. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se les consideró? ¿Se les reconoció? ¿Tuvieron privilegios? ¿Participación? Y ahí está la actividad final. Dice, ¿cuáles fueron la región y la ciudad que más beneficios económicos logró tras la independencia? Seguimos con la económica ahí. Después. Y después en la 2 es teniendo en cuenta el rol fundamental de las estancias, porque económicamente van a aparecer las estancias, sobre todo en la región de Buenos Aires. ¿Podríamos decir que los gauchos fueron los beneficiados económica y socialmente en esta nueva etapa? Sí, no, ¿por qué? Hay que fundamentar. Y luego de resolver todas las actividades, y me refiero desde el inicio, todas las actividades de este PDF, es una actividad de reflexión final, que la pueden trabajar conmigo, la pueden ir charlando, por eso es necesario que se conecten en las clases, que abarque todo lo trabajado, una reflexión, un escrito personal, y las preguntas que tienen ustedes ahí van a ser de guía, y yo también voy a estar orientándoles. Así que bueno, eso es lo que tenemos para trabajar en la clase virtual número 6.